Digan lo que digan las mujeres, estamos en guerra. Me encuentro una ausencia total del feminismo en los estudios superiores, digamos. La primera que empecé fue psicología y realmente creo que el feminismo tiene muchísimo que decir. No estamos hablando a lo mejor de una carrera que no tendría ningún tipo de relación. Y bueno, lo que me encontré fue fundamentalmente teorías orientadas a la neurociencia, que quizá es donde se está desarrollando ahora más el camino de la psicología, mucha parte biologicista y muy poco de contexto social. Me gusta jugar con la androginia, con la confusión y generar como nuevas formas, diferentes alternativas a las establecidas. Es un poco como un juego de escapismo, por así decirlo de alguna manera. Por ejemplo, conozco el caso de una compañera que tenía un profesor que hacía los exámenes de la asignatura de forma oral y los hacía en su despacho. Los chicos entraban todos en grupo y las chicas tenían que entrar individual. Entonces, cuando esta compañera entró a realizar su examen, ella le preguntó al profesor si se sentaba o lo hacía de pie. Y el profesor le dijo que mejor de rodillas. Y luego le preguntó que por qué se pintaba los labios de rojo y se teñía de rubia. Esta persona en particular fue a hablar con autoridades universitarias para contar lo que le había pasado y pese a que este hombre además no era su primera agresión porque había más gente de esa clase que también se quejó de haber sido acosada, este hombre había estado suspendido un año porque había agredido a una trabajadora de la universidad, pero había vuelto y no hubo ningún tipo de respuesta porque no hay visibilidad, no se apoya para nada a la persona que está siendo agredida, no se entiende su situación y entonces no hay ninguna forma de responder, la universidad no se hace responsable y realmente como que no tenemos ningún tipo de respaldo. Y yo, por ejemplo, que estoy en la Facultad de Ciencias de la Información, participo en la asociación Pepe Carballo, que, bueno, desde el año pasado, sobre todo, le estamos dando una perspectiva de género bastante importante, tratamos varios temas de feminismo, de hecho, hemos llevado a cabo algunas jornadas, como por ejemplo las jornadas feministas que organizamos en conjunto con la Asamblea de Feminismos Complutense, y por ejemplo en esas jornadas invitamos a Pamela Palenciano, que es una mujer feminista que hace un monólogo bastante interesante y, por ejemplo, en ese sentido, a nivel de decanato y instituciones de la Complutense no hemos recibido apenas apoyo, es decir, yo, por ejemplo, sí que estuve encargada de conseguir los papeles que hacían falta para reservar un espacio para Pamela y demás, y bueno, no facilitaron demasiado la labor y de hecho es un poco el pan de cada día que tenemos con decanato, etcétera. Es gente... Pero claro, tú una vez te metes en el feminismo y te empiezas a lo que nosotras llamamos a poner las gafas violetas, empiezas a ver todo lo que hay, todo lo que has vivido, todo lo que viven las mujeres de tu alrededor y claro, es abrumador. Entonces claro, al final necesitas respirar. Necesitas respirar en algún lugar y por eso creo que en general todos los movimientos necesitan respirar y acabas necesitando estar con gente que no esté cuestionando, o sea, aparte de que no reproduzca el machismo constantemente, además de eso, que no esté cuestionando cada cosa que dices y cada cosa que piensas. Que no haga falta explicarlo, de hecho. O sea, que cuando veas un comportamiento machista en alguien ajeno a ti, no haga falta tener que dar toda una explicación, tener que tener una discusión, porque es algo que tú, fuera de ese gueto, lo tienes y tienes que sufrirlo y eres una loca feminazi, que tal, que cual, que es que le pegas a todo. Entonces llega un punto en que dices, pues que necesito estar con gente que me comprenda. No sé, es como una cuestión de supervivencia casi. Más, con ciertos temas con más naturalidad, como el tema de la sexualidad, que me hacen comprender temas que yo había
tapado de mí misma desde hace tiempo y me han ayudado a comprenderlo mucho más. Personalmente en mi obra he trabajado mucho con aspectos feministas y siempre he tenido apoyo por parte de profesores. En plan, me han aportado bibliografías, libros que a lo mejor en la biblioteca eran difíciles de encontrar o incluso de acceder, etc. Y sí que es cierto que en una asignatura en Sociología del Arte uno de los apartados iba exclusivamente sobre el feminismo. Iba sobre arte y género, entonces sí que se trataban un montón de feministas del mundo del arte como Judy Chicago y sus teorías de la educación para las mujeres, etc. Lo que me ha generado es construirme una identidad, una manera, una forma política de estar en el mundo en torno a algo que yo antes tenía despolitizado, es decir, no me replanteaba las cosas, podía notar ciertas diferencias en torno a lo que era la norma, pero quizá las achacaba más a que era un problema personal y no una cuestión de la sociedad. Y bueno, conocer el feminismo le da la vuelta a todo. Hay mujeres machistas. Vivimos en un sistema patriarcal que nos inculca a todos el machismo, pero creo que realmente hay que entender que no es lo mismo que un hombre sea machista que lo sea una mujer, básicamente por su posición. Un hombre es un privilegiado social y una mujer es la víctima que está sufriendo el machismo y además de sufrirlo, lo está representando, lo está continuando porque es lo que le han metido en la cabeza, no es muchas veces consciente. O sea, que el feminismo al final es un conjunto de feminismos distintos que responden a necesidades distintas, como por ejemplo, no sé, hay feminismos negros, hay feminismos indígenas, y lo importante de esto es que todos ellos convivan, es decir, eliminar un poco a lo mejor las jerarquías que pueda haber por clase, por raza, etc. y establecer una convivencia más, no sé, más horizontal en la que se escuchen todas las voces, porque al final es cierto que puede ser que a día de hoy los feminismos blancos, los feminismos de clase, etc. tengan un poco más de, bueno, bastante más voz que otros feminismos que por riqueza, por distribución geográfica, por lo que sea, se escuchan menos. Y se me abrió un mundo. Y una cosa muy importante que aprendí es que todos los problemas que yo había tenido en mi infancia y en mi adolescencia con mi forma de ser y mi forma de vestir y cómo pudiera ser yo y esa molestia que le causaba a la sociedad, pues que no era un problema mío, sino que era un problema de la sociedad. Que era algo que, a ver, no me echaba yo la culpa particularmente, pero hasta que no lo ves claro, no ves las razones claras, el por qué a ti y a todas las chicas como tú y otras muchísimas situaciones que has visto a lo largo de tu vida, como por qué tu abuelo humilla a tu abuela, hasta que no entiendes bien por qué hay detrás de todo eso, como que vives en una, me chirría todo, pero no sé por qué, no sé ponerle nombre a las cosas, me cuesta. Y hay muchas cosas que aún no ves, ¿no? Y de repente colocarlo todo en su sitio y ver como, en plan, claro, sí, efectivamente el problema no lo tengo yo, el problema lo tiene la sociedad y esto hay que cambiarlo, o sea, para que... ¡Y en guerra!